Durante siglos, nuestros abuelos y bisabuelos sobrevivieron sin farmacias en cada esquina, sin suplementos de colores, sin etiquetas con promesas vacías. Lo que tenían era algo mucho más poderoso: el conocimiento de las plantas. Sabían qué hoja masticar antes de dormir para no despertar con dolor, qué raíz preparar para bajar la fiebre de un niño, qué planta poner en el umbral para que los insectos no entraran. Y durante décadas, la medicina moderna descartó todo eso como superstición. Hasta ahora, porque en los últimos 10 años, los científicos han comenzado a estudiar estas plantas ancestrales, y lo que están descubriendo está cambiando todo. Hoy te voy a mostrar 20 plantas que tu abuela probablemente usaba, y que la ciencia acaba de confirmar que son mucho más poderosas de lo que cualquiera imaginaba. Quédate hasta el final, porque la número 7 y la número 14 van a sorprenderte. La número 1 es una planta que muchos de ustedes probablemente recuerdan colgada en la entrada de la casa o en macetas junto a la ventana. La ruda, Ruta graveolens, fue durante siglos la planta protectora en hogares de España, México, Colombia y toda América Latina. Los abuelos la usaban para espantar el mal de ojo, para cólicos menstruales, para dolores de cabeza. ¿Y saben qué dice la ciencia hoy? Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology en 2023 confirmó que la ruda contiene rutina y quercetina, dos flavonoides con potentes propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas que explican exactamente por qué funcionaba para los cólicos y los dolores musculares. Además, se comprobó que sus aceites esenciales tienen actividad antimicrobiana contra bacterias comunes del hogar. ¿Cómo usarla hoy? Una infusión de 3 a 4 hojas frescas en agua caliente, no más de 2 veces por semana, puede ayudar con dolores menstruales y calambres. Importante, nunca tomar durante el embarazo, ya que puede estimular contracciones uterinas. La segunda planta probablemente la has pisado miles de veces sin saberlo. El llantén, Plantago major, crece como maleza en jardines, bordes de caminos, patios. Es esa planta de hojas anchas con nervios paralelos muy marcados que aparece sola en cualquier rincón húmedo. Tu abuela la machacaba y la ponía directamente sobre picaduras de insectos, espinas enterradas, pequeñas heridas infectadas. La ciencia en 2024 publicó un metaanálisis de 14 estudios clínicos que confirmó lo siguiente: el llantén contiene aucubina y acteocide, compuestos con actividad antiinflamatoria comparable a algunos antiinflamatorios de farmacia, pero sin los efectos secundarios gastrointestinales. También tiene propiedades expectorantes demostradas. Una infusión de hojas secas ayuda a despejar las vías respiratorias durante resfriados y bronquitis leve. Y aquí viene lo más sorprendente: las hojas jóvenes son completamente comestibles. Tienen más calcio que la leche y más vitamina C que muchas frutas tropicales. Los antiguos griegos y romanos las consumían regularmente en ensaladas. ¿Cómo usarla? Directa en la piel para picaduras e irritaciones. Aplasta 2 o 3 hojas frescas y aplica sobre la zona afectada durante 15 minutos. Para la tos y la congestión, prepara una infusión de hojas secas con miel y limón, 2 veces al día. La tercera es especialmente conocida en Chile, Argentina y Perú, aunque se cultivaba en toda la región andina. El boldo, Peumus boldus, era el remedio natural número 1 para todo lo relacionado con el hígado y la digestión pesada. Una taza de boldo antes de dormir era una frase que se escuchaba en millones de hogares latinoamericanos después de una comida abundante. ¿Qué encontró la ciencia? La boldina, el alcaloide principal del boldo, ha sido estudiada en más de 40 investigaciones independientes. Los resultados son consistentes. Tiene efecto colerético, es decir, estimula la producción y el flujo de bilis. Efecto hepatoprotector, que protege activamente las células del hígado del daño, y efecto antioxidante potente. Un estudio de la Universidad de Chile, publicado en 2022, demostró que la boldina reduce significativamente el estrés oxidativo hepático en pacientes con hígado graso no alcohólico, una de las condiciones más comunes y silenciosas de nuestra época, que afecta ya a más del 25% de la población adulta mundial. Tu abuela no sabía qué era el estrés oxidativo, pero sí sabía que el hígado necesitaba cuidado, y eligió la planta correcta. ¿Cómo usarla? 1 o 2 hojas secas de boldo en infusión
después de comidas copiosas o grasas. No más de 5 días seguidos. No tomar durante el embarazo, ni con medicamentos para el hígado, sin consultar antes. La número 4 es una planta que aparece en tradiciones populares de toda Europa y América, con un uso casi idéntico en todas partes, lo cual, ya de por sí, nos dice algo muy importante. La verbena, Verbena officinalis, era conocida como la hierba sagrada en la antigua Roma. Los druidas celtas la consideraban una de sus plantas más preciadas, y en los hogares latinoamericanos del siglo pasado, la abuela la usaba para los nervios, la ansiedad y el insomnio. ¿Coincidencia que culturas tan distintas llegaran al mismo uso? No. Investigadores de la Universidad de Ginebra publicaron en 2021 un estudio que identificó los compuestos activos responsables, verbascócido y astatócido, dos glicósidos iridoides que actúan sobre los receptores GABA del cerebro, los mismos receptores que activan los ansiolíticos farmacéuticos modernos. En otras palabras, la verbena funciona de manera similar a los medicamentos para la ansiedad, pero con un perfil de seguridad mucho más favorable para uso cotidiano. Además, se ha confirmado su efecto en la reducción del cortisol, la hormona del estrés, en estudios con personas sometidas a situaciones de presión sostenida. ¿Cómo usarla? Una infusión de una cucharadita de hojas secas de verbena en agua caliente, 30 minutos antes de dormir. Se puede combinar con miel y una pizca de canela para potenciar el efecto relajante, ideal en épocas de estrés laboral o antes de un periodo de exámenes. El romero es quizás la planta de esta lista que todos conocen, pero que casi nadie usa con todo su potencial. El romero, Rosmarinus officinalis, ahora reclasificado científicamente como Salvia rosmarinus, es una de las plantas más estudiadas de los últimos 20 años, y los resultados siguen sorprendiendo. Tu abuela lo usaba en la cocina, sí, pero también preparaba fricciones con aceite de romero para los dolores musculares, la artritis y para activar la circulación. Y cuando había problemas de memoria en los ancianos de la familia, el romero siempre aparecía de alguna forma. ¿Por qué? El compuesto clave se llama ácido rosmarínico y su primo, el carnosol. En 2022, un ensayo clínico con adultos mayores publicado en Therapeutic Advances in Psychopharmacology demostró que inhalar aroma de romero durante 4 semanas mejoraba significativamente la memoria a corto plazo, la concentración y la velocidad de procesamiento cognitivo. El mecanismo. El romero inhibe la acetilcolinesterasa, la enzima que degrada la acetilcolina, el neurotransmisor clave para la memoria y el aprendizaje. Es, literalmente, el mismo mecanismo que usan algunos medicamentos para el Alzheimer temprano. ¿Cómo usarlo? Añade romero fresco a tus comidas a diario. Para la memoria y concentración, un aceite esencial de romero en un difusor mientras estudias o trabajas. Para los dolores musculares, hierve ramas de romero en agua y usa esa agua tibia para fricciones en la zona afectada. Hay una diferencia enorme entre la menta que compras en el supermercado y la menta que crecía silvestre en el campo de tu abuela. Y esa diferencia importa. La menta de campo, Menta arvensis o Menta spicata, dependiendo de la región, tiene concentraciones de principios activos hasta 3 veces superiores a las variedades cultivadas comercialmente para uso culinario. Los abuelos la usaban de 3 maneras muy específicas. Para los dolores de cabeza tensionales, aplicando hojas machacadas en las sienes. Para los mareos y náuseas, masticando unas pocas hojas frescas. Y para las molestias digestivas después de comer. La ciencia ha confirmado las 3 aplicaciones. El mentol y el mentofurano, presentes en la menta de campo, activan los receptores de frío en la piel, los TRPM8, generando una sensación de alivio que interrumpe la señal de dolor en los nervios superficiales. Esto explica por qué funciona en cefaleas tensionales. No es efecto placebo, es farmacología real. Para las náuseas, un estudio de 2020 en el Journal of Obstetrics and Gynecology demostró que el aroma de menta reducía significativamente las náuseas postoperatorias y las náuseas del embarazo, con una efectividad comparable al ondansetrón en casos leves. ¿Cómo usarla? Para dolor de cabeza, aplica hojas frescas machacadas en sienes y frente durante 10 minutos.
Para digestión, una infusión de hojas después de comer. Para náuseas, simplemente huele hojas frescas o aplica una gota de aceite esencial bajo la nariz. ¿Recuerdan que les dije que la número 7 los iba a sorprender? Aquí está. El mastranto, o simplemente esa hierba que huele a mentol intenso, dependiendo del país. Es una planta que creció silvestre en patios y jardines de Venezuela, Colombia, México y Centroamérica durante generaciones. Y hay algo que casi nadie sabe sobre ella. Esta planta que tu abuela tenía entre las macetas de la cocina está siendo estudiada activamente por investigadores de biotecnología farmacéutica por una razón muy específica y muy seria. Sus compuestos, especialmente el pulegón y el mentofurano, han demostrado actividad antimicrobiana contra el Helicobacter pylori, la bacteria que causa úlceras estomacales en más del 50% de la población mundial. El 50%. Una de cada 2 personas tiene esta bacteria ahora mismo y no lo sabe. Un estudio publicado en 2023 en la revista Molecules encontró que el extracto de mastranto inhibe el H. pylori con una efectividad comparable a algunos antibióticos usados en el tratamiento estándar actual, sin generar resistencia bacteriana, que es uno de los problemas más graves de la medicina moderna. ¿Tu abuela sabía que existía el Helicobacter pylori? Por supuesto que no, pero sí sabía que cuando había ardor estomacal persistente, el mastranto lo calmaba mejor que cualquier otra cosa. Ahora sabemos exactamente por qué. ¿Cómo usarlo? Infusión de 5 hojas frescas o una cucharadita de hojas secas en agua caliente, después de las comidas principales. También se puede masticar una hoja fresca directamente para náuseas inmediatas. Evitar en dosis altas durante el embarazo. La número 8 es una planta que en muchos hogares latinoamericanos se conoce como toronjil y en España y Europa como melisa o bálsamo de limón. El toronjil, Melissa officinalis, era el remedio favorito de los abuelos para todo lo que tuviera que ver con el sistema nervioso. Ansiedad antes de un evento importante, palpitaciones sin causa aparente, insomnio persistente y ese estado de agitación que ellos llamaban los nervios. Lo que los científicos descubrieron al estudiarlo es fascinante. El toronjil contiene ácido rosmarínico. Sí, el mismo que encontramos en el romero. Y además, flavonoides específicos que actúan sobre el sistema GABAérgico del cerebro. Pero a diferencia de los ansiolíticos farmacéuticos, no genera tolerancia ni dependencia. Un ensayo clínico doble ciego, publicado en Nutrients en 2022, evaluó a 80 personas con estrés crónico moderado. El grupo que tomó extracto de toronjil durante 8 semanas mostró una reducción del 33% en los niveles de cortisol matutino, mejora en la calidad del sueño medida por polisomnografía y reducción del tiempo necesario para conciliar el sueño de un promedio de 47 minutos a 19 minutos. Tu abuela te daba una taza de toronjil cuando no podías dormir. La ciencia acaba de confirmar que acertaba de forma precisa. ¿Cómo usarlo? Una infusión de una cucharada de hojas frescas o una cucharadita de hojas secas, 45 minutos antes de dormir. Se puede mezclar con verbena y miel para un efecto más completo. También disponible en cápsulas de extracto estandarizado, si prefieres una dosis más precisa. La número 9 es una planta que quienes nunca han visitado los Andes probablemente no conocen, pero si tienes raíces andinas o has viajado a Perú, Bolivia o el norte de Argentina, tu familia sin duda la tenía. La muña, Mintostachys mollis, es una planta aromática endémica de los Andes que crece entre los 2.500 y 3.800 metros de altitud. Su uso más conocido es para el mal de altura o soroche. Los pobladores andinos masticaban sus hojas o la consumían en infusión para aliviar los mareos, la falta de aliento y los dolores de cabeza que provoca la altitud. Pero hay algo más que los abuelos andinos sabían y que la ciencia tardó mucho en investigar. La muña fortalece los huesos. Un estudio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, publicado en 2021, analizó la composición de la muña y encontró concentraciones extraordinariamente altas de calcio biodisponible, entre 2 y 4 veces más absorbible que el calcio de los suplementos comerciales, junto con fósforo, hierro y flavonoides,
que mejoran la absorción mineral en el intestino. El mismo estudio demostró que comunidades andinas que consumían muña regularmente tenían menor incidencia de osteoporosis, a pesar de dietas con menor ingesta de lácteos. Y para el mal de altura, sus aceites esenciales tienen efecto broncodilatador leve que mejora la oxigenación en condiciones de hipoxia. ¿Cómo usarla? Infusión de una cucharadita de muña seca antes de las comidas principales. Si viajas a zonas de gran altitud, comienza a tomarla 2 días antes. También se usa en frotaciones en el pecho para aliviar la congestión y mejorar la respiración. La número 10 es una planta que divide opiniones por su olor intenso y particular, pero que tiene un historial medicinal de más de 3000 años en Mesoamérica. El epazote, Disphania ambrosioides, era el antiparasitario natural más usado por las culturas azteca y maya, y siguió siendo el remedio casero estándar en México y Centroamérica para los parásitos intestinales durante siglos. Las abuelas lo añadían a los frijoles, no solo por sabor, sino porque sabían que ayudaba a limpiar el estómago, y daban infusiones de epazote a los niños cuando sospechaban parásitos. ¿Qué dice la ciencia? El compuesto activo es el ascaridol, un peróxido terpénico que tiene demostrada actividad antiparasitaria contra Ascaris lumbricoides, Giardia lamblia y varias especies de trichuris, que son los parásitos intestinales más comunes en el mundo. Un estudio de 2019 comparó el extracto de epazote con el metronidazol, el antiparasitario farmacéutico estándar, en el tratamiento de giardiasis. El epazote mostró una tasa de erradicación del 67% versus el 71% del metronidazol. No igual de potente, pero notablemente efectivo, y sin los efectos secundarios gastrointestinales que frecuentemente acompañan al metronidazol. ¿Cómo usarlo? En cocina, añade siempre epazote fresco a los frijoles y legumbres. Reduce los gases y mejora la digestibilidad. Para uso medicinal antiparasitario preventivo, infusión de 3 a 4 hojas frescas en ayunas, 3 días seguidos. No usar en mujeres embarazadas. No exceder las dosis recomendadas, ya que en cantidades muy altas, el ascaridol puede ser tóxico. La número 11 es probablemente la planta más conocida de esta lista, pero apuesto a que no conoces sus usos más sorprendentes. El aloe vera, Aloe barbadensis Miller, estaba en prácticamente cada balcón, jardín y patio de nuestros abuelos. Quemaduras, cortes, irritaciones de piel. El gel transparente de sus hojas era la primera respuesta antes incluso de pensar en buscar un medicamento. Eso todo el mundo lo sabe. Lo que mucha gente no sabe es lo que la ciencia ha descubierto sobre el aloe vera tomado internamente. El gel de aloe contiene acemanan, un polisacárido complejo que actúa como prebiótico, es decir, que alimenta selectivamente las bacterias beneficiosas del intestino. Un ensayo clínico de 2020 con pacientes de síndrome de intestino irritable demostró que tomar 100 mililitros de gel de aloe puro al día durante 12 semanas redujo los síntomas en un 57% de los participantes. Mejor resultado que el grupo placebo con antiácidos convencionales. Además, investigaciones recientes han identificado que el acemanan estimula la producción de macrófagos, las células del sistema inmune que detectan y eliminan patógenos, lo que explica por qué los abuelos siempre decían que el aloe vera fortalecía las defensas. ¿Cómo usarlo? En piel, aplica el gel puro directamente sobre quemaduras leves, irritaciones o acné. Para uso interno, extráele el gel de una hoja grande, elimina la parte verde exterior y el látex amarillo, que puede ser laxante fuerte, y licúa el gel transparente con agua o jugo de frutas. Tomar 50 a 100 mililitros en ayunas, no más de 3 semanas seguidas. La número 12 es la planta medicinal más estudiada de los últimos 20 años a nivel mundial. Más de 12.000 estudios científicos publicados, y aún así, la mayoría de las personas la subestima. La cúrcuma, Curcuma longa, no es originaria de América Latina, pero llegó a través del comercio y los movimientos de población, y los abuelos en muchas regiones la adoptaron bajo diferentes nombres: palillo, azafrán de raíz o simplemente cúrcuma. Su principio activo más conocido, la curcumina, ha demostrado en estudios clínicos
tener propiedades antiinflamatorias comparables al ibuprofeno, sin dañar el estómago ni el hígado con uso prolongado. Pero lo más nuevo y emocionante no es eso. En 2023, investigadores del Instituto Salk publicaron un estudio que demostró que la curcumina activa, el gen BE de NF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es esencialmente el fertilizante natural de las neuronas. Un BDNF alto está asociado con menor riesgo de depresión, mejor memoria y mayor resistencia al deterioro cognitivo con la edad. El problema histórico de la cúrcuma siempre fue su baja absorción. Aquí los abuelos también tenían la respuesta sin saberlo. Siempre la combinaban con pimienta negra en la cocina. La piperina de la pimienta negra aumenta la absorción de curcumina hasta un 2000%. ¿Cómo usarla? Media cucharadita de cúrcuma en polvo con una pizca de pimienta negra y una cucharadita de aceite de oliva o coco, disuelto en leche caliente. El famoso golden latte o leche dorada que los abuelos hacían sin saber que estaba de moda. Una vez al día, preferiblemente por la mañana. La número 13 es una planta tropical que cualquiera que creció en el Caribe, Venezuela, Colombia, México o Centroamérica conoce bien por su fruta. Cremosa, ácida y dulce a la vez. Pero no es de la fruta de lo que vamos a hablar hoy. Es de las hojas de la guanábana, Annona muricata. Eran usadas por los abuelos tropicales para bajar la fiebre, como infusión relajante para el insomnio, y también en aplicaciones externas para afecciones de la piel. La ciencia las ha estudiado intensamente. Y aquí es donde debo ser muy preciso, porque en Internet circula mucha información exagerada sobre esta planta. Lo que está científicamente demostrado. Las hojas de guanábana contienen acetogeninas, compuestos únicos de la familia Annonaceae, que en estudios de laboratorio y en modelos animales han mostrado potente actividad sobre líneas celulares. Esto ha generado mucho interés de investigación, lo que también está confirmado con menor controversia. Las hojas de guanábana tienen propiedades hipoglucemiantes demostradas en estudios clínicos con pacientes diabéticos tipo 2. Un estudio de 2022 mostró reducción de la glucosa en ayunas de hasta un 20% tras 4 semanas de infusión diaria. También confirmado, efecto antihipertensivo moderado y propiedades antiinflamatorias. ¿Cómo usarlas? Infusión de 2 a 3 hojas secas en agua caliente, una vez al día. Si tomas medicación para la diabetes o la presión arterial, consulta con tu médico antes, ya que puede potenciar el efecto de esos fármacos. Y aquí está la número 14 que les prometí. El huacatay, Tagetes minuta. Es una planta que en Perú y Bolivia se usa como condimento fundamental de la cocina andina y también como planta medicinal de uso cotidiano. Pero lo que está convirtiendo a esta humilde hierba de cocina en objeto de investigación científica seria no es su sabor, es su potencial antifúngico. En 2024, investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos publicaron un estudio donde el aceite esencial de huacatay demostró actividad antifúngica superior al fluconazol, que es el antifúngico de farmacia más recetado del mundo, contra Candida albicans en condiciones de laboratorio controladas. ¿Por qué importa esto para la gente común? Porque las infecciones por Candida están en aumento global. La resistencia a los antifúngicos convencionales también está aumentando. Y la ciencia está buscando activamente alternativas naturales que no generen resistencia. Esta planta que tu abuela tenía entre sus hierbas de cocina podría ser parte de esa solución. Los compuestos responsables son el beta-ocimeno y el dihidrotagetona, terpenos específicos del huacatay que alteran la membrana celular de los hongos sin dañar las células humanas. Además, estudios previos habían confirmado sus propiedades antiespasmódicas y antisépticas, que explican su uso tradicional para cólicos y afecciones digestivas. ¿Cómo usarlo? En cocina andina, añade huacatay fresco o en pasta a guisos, salsas y papas. Para uso medicinal, una infusión de hojas frescas después de las comidas. Para afecciones cutáneas por hongos leves, el aceite esencial diluido en aceite portador se puede aplicar directamente sobre la zona afectada. La número 15 tiene un aroma que muchos reconocerán al instante, porque estuvo presente en muchas infancias latinoamericanas.
El cedrón, Aloysia citrodora, también conocido como hierba luisa o verbena de olor, era la planta favorita para los problemas digestivos acompañados de nerviosismo, el dolor de estómago que viene con la ansiedad, las náuseas antes de un examen, el malestar gástrico después de una discusión fuerte. Los abuelos entendían intuitivamente algo que la medicina moderna tardó décadas en formalizar, que el intestino y el cerebro están conectados. La ciencia hoy lo llama el eje intestino-cerebro. Y el cedrón actúa sobre ambos extremos de ese eje al mismo tiempo. Sus compuestos activos, el citral, la limonena y el geraniol, tienen efecto espasmolítico sobre el músculo liso intestinal, reduciendo los espasmos y calambres digestivos, pero simultáneamente actúan sobre el sistema nervioso central, produciendo un efecto ansiolítico suave. Un estudio de 2021 publicado en Phytotherapy Research demostró que el extracto de cedrón reducía los marcadores de inflamación intestinal en pacientes con colon irritable y que los participantes reportaban simultáneamente mejora en el estado de ánimo y reducción de la percepción del estrés. Tu abuela te daba una taza de cedrón cuando estabas nervioso y con dolor de barriga. Estaba tratando dos cosas a la vez sin saberlo. ¿Cómo usarlo? Infusión de 4 a 5 hojas frescas o una cucharadita de hojas secas en agua caliente. Ideal después de comidas o en momentos de tensión emocional. Se puede tomar 2 a 3 veces al día sin problemas. El aroma solo ya tiene efecto relajante demostrado. La número 16 es quizás la planta más universal de este listado. Aparece en tradiciones medicinales de Europa, Asia, América y África de manera independiente, lo que la convierte en uno de los ejemplos más claros de conocimiento etnobotánico convergente. La manzanilla silvestre, Matricaria chamomilla, era el comodín médico de nuestros abuelos. Para el dolor de barriga, para el ojo irritado, para la inflamación de encías, para calmar a los bebés con cólicos, para el insomnio, para los resfriados. Parecería demasiado amplio para ser verdad. Pero la ciencia ha confirmado mecanismo por mecanismo cada uno de esos usos. El compuesto estrella es el alfa-bisabolol, junto con el apigenol y los flavonoides específicos de la manzanilla. Juntos, tienen propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas, antibacterianas y levemente sedantes. Un dato que sorprende a muchos. La manzanilla es uno de los agentes antiinflamatorios de mucosa gastrointestinal más efectivos conocidos. Un estudio de 2023 en el European Journal of Gastroenterology la comparó con medicamentos de prescripción para la inflamación de la mucosa gástrica y en procesos leves a moderados mostró resultados equivalentes. Para los ojos irritados, el uso que las abuelas hacían de compresas de manzanilla tiene base científica. El alfa-bisabolol reduce la inflamación conjuntival de forma demostrada. ¿Cómo usarla? La infusión estándar de una cucharada de flores secas en agua caliente es perfecta para todos los usos digestivos y como sedante leve. Para los ojos, deja enfriar la infusión completamente y usa como colirio con una gasa limpia. Para encías, enjuague con infusión tibia 2 a 3 veces al día. La número 17 parece una planta extraña, casi prehistórica. Y en cierto sentido, lo es. La cola de caballo lleva más de 300 millones de años en la Tierra, prácticamente sin cambios. Sobrevivió a la extinción de los dinosaurios. La cola de caballo. Equisetum arvense. Era usada por los abuelos para fortalecer las uñas frágiles, el cabello que se caía en exceso y los huesos de las personas mayores con dolores articulares. Suena casi demasiado específico. Pero la razón es perfectamente lógica cuando conoces su composición. La cola de caballo tiene la concentración más alta de sílice orgánico biodisponible de cualquier planta conocida, entre un 5% y un 8% de su peso seco. El sílice es fundamental para la síntesis de colágeno, la mineralización ósea, la resistencia de uñas y la estructura del cabello. Un estudio clínico de 2016, publicado en el Journal of Drugs in Dermatology, demostró que la suplementación con extracto de cola de caballo durante 90 días aumentó significativamente la resistencia a la fractura del cabello, redujo su caída y mejoró la apariencia y dureza de las uñas.
Para los huesos, su contenido en sílice actúa en sinergia con el calcio, facilitando su fijación en el tejido óseo, lo que significa que no solo aporta minerales, sino que mejora la absorción de los que ya consumes. ¿Cómo usarla? Infusión de una cucharadita de cola de caballo seca durante 10 minutos en agua caliente. Debe infusionarse más tiempo que otras plantas para liberar el sílice. Una taza al día durante 4 a 8 semanas para resultados visibles en cabello y uñas. No usar de forma continua por más de 3 meses. Evitar si tienes problemas renales. La número 18 es la planta que más personas de este listado tienen ahora mismo creciendo en su jardín sin saberlo, y que probablemente están arrancando como maleza. El diente de león, Taraxacum officinale, fue uno de los depurativos más respetados de la medicina popular europea y llegó a América con los colonizadores, donde fue adoptado rápidamente por las comunidades locales. Los abuelos tomaban infusión de diente de león en primavera para limpiar la sangre y purificar el hígado, y usaban las hojas jóvenes en ensaladas como tónico nutritivo. La expresión limpiar la sangre sonaba a superstición. Los científicos, al estudiarla, descubrieron que describe de manera imprecisa pero intuitiva algo muy real. El diente de león tiene dos acciones principales confirmadas. Es un diurético natural potente, comparable en efectividad al furosemide, según un estudio de 2011, pero sin pérdida de potasio. Y es un estimulante biliar que mejora la digestión de grasas y apoya la función hepática. Pero la investigación más reciente, de 2023, es la que más llama la atención. El diente de león actúa como prebiótico selectivo, alimentando específicamente las especies beneficiosas del microbioma intestinal, Lactobacillus y Bifidobacterium, mientras inhibe el crecimiento de bacterias patógenas. Toda la planta es comestible, las raíces tostadas como sustituto del café, las hojas en ensalada, las flores en infusión. ¿Cómo usarlo? Las hojas jóvenes, antes de que florezca, añádelas a ensaladas. Son ricas en vitaminas A, C, K y hierro. La infusión de raíz seca es excelente para el hígado y la digestión. Una taza antes del desayuno es el uso clásico depurativo de primavera. La planta número 19 es una planta muy conocida por sus efectos relajantes, la tila, una infusión muy querida. La tila proviene de las flores del tilo, un árbol que suele verse en plazas y parques. En muchos países se utiliza desde hace siglos como calmante natural. Las flores de tila tienen un aroma suave y ligeramente dulce, y su nombre científico es tilia. En algunas tradiciones se usa para relajarse antes de dormir o para aliviar nervios y tensiones. La tila no solo se bebe. A veces se emplea en baños relajantes o en compresas para calmar el estrés y la tensión muscular. Estudios modernos indican que la tila puede ayudar a reducir la ansiedad leve y mejorar la calidad del sueño. Investigaciones en universidades europeas muestran que algunos compuestos de la tila, como los flavonoides y aceites esenciales, actúan sobre el sistema nervioso central. ¿Cómo se utiliza? Lo más común es preparar una infusión. Se ponen de 1 a 2 cucharaditas de flor seca en agua caliente, se deja reposar unos 5 a 10 minutos y se bebe tibia. También se usa en mezclas de té con manzanilla, menta o valeriana para potenciar su efecto relajante. Y llegamos a la número 20, la que cierra esta lista de la manera más energizante posible. Dependiendo de tu país de origen, probablemente conoces la hierba mate, Ilex paraguariensis, o la guayusa, Ilex guayusa, su prima amazónica de Ecuador y Perú. Ambas son primas del mismo género botánico y comparten un perfil bioquímico extraordinario. Los abuelos del Cono Sur tomaban mate desde el amanecer. Las comunidades quichua de la Amazonía tomaban guayusa antes del alba para prepararse para la caza, y ambas tradiciones describían el mismo efecto. Energía sostenida, mente despejada, sin el temblor ni la ansiedad que produce el café. La ciencia ha explicado por qué. Tanto el mate como la guayusa contienen cafeína, sí, pero también teofilina y teobromina, los mismos compuestos del cacao y el té verde, que moderan y prolongan el efecto estimulante. Este trío genera lo que los investigadores llaman estimulación limpia, sin el pico y la caída brusca de la cafeína pura del café.
Pero lo más relevante de la investigación reciente, publicada en el European Journal of Nutrition en 2023, el mate tiene el mayor poder antioxidante medido entre todas las bebidas de consumo habitual, por encima del té verde japonés, del café de especialidad y del vino tinto. Sus compuestos antioxidantes principales, los ácidos clorogénicos, protegen activamente las células del daño oxidativo y han mostrado efecto cardioprotector en estudios poblacionales. Y la guayusa supera al mate en contenido de L-teanina, el aminoácido del té verde que genera calma mental sin sedación, lo que la hace especialmente valorada para trabajo intelectual intenso. ¿Cómo usarlos? El mate se prepara de manera tradicional con agua a 70 a 80 grados, nunca hirviendo, en el recipiente de mate con bombilla o en infusión clásica. La guayusa se prepara en infusión o en frío. Ambos son perfectos para reemplazar el café de la mañana, con la ventaja de no producir acidez gástrica. Evitar en dosis altas si hay hipertensión o sensibilidad a la cafeína. 20 plantas. 20 historias de conocimiento que sobrevivió siglos de boca en boca, de abuela a nieto, de curandero a comunidad. Nuestros abuelos no tenían laboratorios, no tenían artículos publicados en revistas científicas indexadas. No necesitaban ensayos doble ciego para saber lo que funcionaba. Tenían algo que muchas veces subestimamos: generaciones de observación cuidadosa y honesta. Ellos usaban estas plantas porque veían, con sus propios ojos, que producían resultados reales en personas reales, y transmitían ese conocimiento como el bien más valioso que podían dejar. La ciencia moderna ha tardado décadas en tomarse en serio ese legado, pero finalmente lo está haciendo. Y lo que están encontrando los investigadores, estudio tras estudio, es que los abuelos acertaban con una precisión que nadie esperaba. No te estoy diciendo que abandones la medicina. Te estoy diciendo que no subestimes lo que creció en el patio de tu abuela. Esas plantas siguen ahí, en los jardines, en los mercados, en los campos, esperando ser redescubiertas por la generación que más las necesita. Si este vídeo te recordó a alguien especial, una abuela, un abuelo, un familiar que sabía de plantas, escríbemelo en los comentarios. Me encanta leer esas historias. Y si conoces una planta ancestral de tu región que debería estar en la próxima lista, también cuéntame. Quiero saber qué tesoro guardas tú. Si el vídeo te aportó algo, ya sabes lo que te pido: un like y suscribirte al canal. Publicamos cada semana. Hasta el próximo vídeo.